Crítica Invertida es un podcast de Brune Comas y Sandra Dinenda López. Episodio 3. Folclore y mujer. Lo que carga la cuña guapa. Hola Brune. Hola Sandra, tanto Tanto tiempo. tiempo. Muchos meses en nuestro último episodio. Volvemos Crítica Invertida entonces en el 2026, pero con algunas modificaciones. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando los programas anteriores. Creemos que este espacio que se está dando es un lugar necesario para reflexionar y que nos encanta también escuchar sus opiniones, sus evoluciones, sus anécdotas. Pero después de reflexionar con Sandra el año pasado, a final de año y a inicios de decidimos cambiar un poco el formato como para poder concentrar lo mejor que tenemos para compartir eh, en un modo más espaciado, lanzar un capítulo cada 3 meses, en reconocer algunos ejes o temas problemáticos como para que podamos investigar también y poder traer a cada colación nuestras preguntas y nuestras problemáticas, ¿verdad? Entonces, Crítica Invertida a partir de este año va a cambiar de formato, va a ser como cada 2, 3 meses según la coyuntura y cada capítulo va a traer un tema o un problema nuevo para poder dialogar. Esa es una pequeña introducción para todas nuestras oyentes. Bueno, este capítulo se trata sobre el folclore específicamente y vamos a hacer un análisis de folclore en una coyuntura con la imagen de representación de la mujer. Hay muchísimos ejemplos que pudiéramos compartir sobre lo que es el folclore y para comenzar a hablar de eso, voy a nombrar un ejemplo que se dio recientemente, en septiembre del 2023, cuando Paraguay logra un récord Guinness, cuando 550 bailarinas alzan 2.000 botellas en una tarde en la costanera de Asunción. O sea, se pueden imaginar esa imagen, ¿no? De 550 bailarinas, todas en sus trajes típicos, sus faldas, sus polleras, alzando cada una entre 8 y más botellas sobre las cabezas, ¿no? Entonces, esto es obviamente un caso que ejemplifica la danza a la botella, la famosa danza a la botella con la que recibimos al Papa cuando llega a visitarnos en Paraguay cada tanto, ¿no? Lo que se enseña en los colegios, yo misma aprendí la danza a la botella con un cántaro, obviamente empezás con un cántaro y después pasás a la botella de vidrio. Y es parte de nuestra comunidad y de nuestra adhesión cultural, ¿no? Entonces, para comenzar el análisis de lo que pudiera significar la danza a la botella u otros ejemplos del folclore como pudiera ser el lapachito pintado o una canción folclore, quiero invitarnos a pensar qué es eso, el folclore, qué es eso que nombramos. Hay un campo de estudio sobre lo que es el folclore y ha avanzado muchísimo en los últimos 100 años. Uno de sus proponentes más icónicos, digamos, es Vladimir Prop, un ruso soviético, que escribe sobre el folclore ya hace 100 años. Entonces, Prop realmente cuando habla sobre folclore está nombrando el folclore verbal. Eso significa los relatos. Él utiliza la literatura escrita, ¿no?, para comparar con el folclore oral, lo que son los relatos. Y esta comparación es muy útil porque hay unas diferencias entre la literatura y el folclore que nos ayudan a entender qué estamos nombrando cuando nombramos el folclore. Bueno, una diferencia muy evidente es que el folclore suele ser oral y la literatura es escrita. Eso significa que la literatura, una vez la obra terminada, llega a su audiencia, no se puede realmente alterar. Entonces, un poema épico, como lo es un poema de Homero,
en 2500 o 600 años no cambia, no varía. El folclore no es estático. Y eso me lleva a un punto muy interesante del folclore, que tiene que ver con su variabilidad y también con la autoría. En la literatura siempre tiene autoría. Cuando decimos que el folclore no tiene autoría, no estamos diciendo que se ha perdido el nombre de la autora o del grupo de personas que comparten la autoría de una obra. Estamos diciendo que el folclore no tiene autoría. ¿Por qué? Porque el folclore es como el lenguaje. El lenguaje lo construimos colectivamente, generacionalmente, lo construimos de una manera que es casi imperceptible con el paso del tiempo, pero sí el lenguaje cambia de una década a otra. De la misma manera, el folclore también cambia, también muta y también es construido colectivamente. Y un punto para terminar este análisis más académico de lo que escribía Prop sobre el folclore, que lo escribió obviamente desde un análisis marxista, comunista. Él decía que la aristocracia o la élite capitalista de una sociedad no hace folclore. Sí puede hacer literatura, sí puede hacer obras con autoría, pero el folclore, como él lo entiende, viene del proletario o viene de las clases obreras, viene del campesinado. ¿Cuál es el lugar que tiene la figura de las mujeres en estos relatos folclóricos? Y cómo también el Estado se apropia del folclore en Paraguay como para poder utilizarlo como una máscara cultural. Y vemos esto en los exponentes culturales que son los que son financiados por el Estado, ¿verdad? Siempre están relacionados con un imaginario folclórico que refuerza la identidad nacional que ellos quieren promover y que está cargada de valores, está cargada de, digamos así, también prejuicios, y a la vez que hacen un retrato del campesinado muy estándar. ¿Cómo instrumentaliza el Estado el folclore para hacer de ese instrumento, intentar reproducir ciertas imágenes y ciertos estereotipos para condicionar cómo debemos comportarnos, ya sea como ciudadanos, como campesinos, como estudiantes, como obreros, como mujeres, ¿no? Bueno, en cuanto a la mujer, en el folclore podemos ver de dónde nace esta fuente, dónde nace esta fuente de la cuñahuapa. No, la cuñahuapa es la mujer paraguaya por excelencia, según estas fuentes de información. ¿La cuñahuapa qué es? Principalmente es abnegada, ¿no? La cuñahuapa pone como prioridad a Dios, patria y familia. Tenemos el estereotipo de la cuñahuapa como una mujer sufrida, abnegada, sacrificada, silenciosa, el sostén invisible de una familia, la que se queda dentro de un matrimonio a pesar de ser violentada, a pesar de ser explotada por sus labores. Es muy vecina de la imagen de la residenta que reconstruye el país después de la guerra de la Triple Alianza. Y es una figura muy similar al del campesino en su imagen bucólica pastoral dentro de ese cuadro del Apachito, en su cocué, con capaz un buey y una carreta y un arroyito y demás cosas que podemos visualizar, ¿no? Casi siempre en los cuadros del Apacho, si es que está presente una figura humana, lo está presente en dos condiciones. Normalmente es muy diminuta, es casi parte mismo del cocué, ¿no? De la chacra, y casi siempre es hombre. De repente vamos a ver a una mujer otra vez con un cántaro o una botella caminando, llevando comida, agua, vestimentas, ¿no? Haciendo en sus labores. ¿Y qué nos indica esto sobre la mujer o sobre el campesino o sobre la mujer campesina? Nos indica que está contenta dentro de sus condiciones, por más precarias que sean. No se queja, no levanta una voz, no tiene como parte de esa vida un activismo político, no está metida esa persona, esa figura en ese aspecto de la vida
como ciudadana del país, ¿no? No se va a una marcha política. Ese campesino nos vemos representado en el folclore que encontramos en los libros de primaria, en los libros escolares de nuestro país. Y ahí sale la pregunta, ¿a quién le sirve esta imagen? ¿A quién le sirve que estas representaciones de mujeres abnegadas, de mujeres que soportan todo por amor, probablemente sea uno de los grandes problemas del sistema educativo que hay en Paraguay, ¿verdad? En esta construcción y esta representación de que la mujer tiene que estar sometida, eso es algo más general en lo que respecta a la civilización occidental, pero a la vez creo que con el tema de la guerra y los aspectos históricos que tiene Paraguay se acentúa mucho. Y vemos también que por algo es el país con más embarazos infantiles en proporción a su población, ¿verdad? Hay una cultura de poder violentar a las mujeres, a la disidencia de manera impune, que lamentablemente, y que es una cuestión sobre la que tenemos que trabajar, está relacionada también con esta imagen de la mujer con la botella autoexplotándose a sí misma para mostrarse. Están entramadas las imágenes de la sumisión con la violencia. Por más de que queramos darle una lectura de, ay, no, pero ellas están contentas o hacen lo que pueden, pero creo que hay una tensión ahí. ¿Cómo organiza nuestra vida este folclore? ¿Cómo permite cómo se replica esa sumisión de los cuerpos feminizados? ¿Y cuánto de eso normalizamos? ¿O cuánto de eso como artistas también volvemos a retratar o volvemos a llorar sobre la leche derramada o volvemos a poner el mismo relato cambiando de boca? Y lo vemos en exposiciones recientes en centros culturales de Asunción, estas ideas de musas, de ninfas, de todas estas operaciones pasivas y de hombres hablando detrás. Y me da culpa acá, yo soy el puto marica que está trayendo el tema a colación. En ese sentido es interesante pensar, no es solamente un retrato, una imagen, el tema del campesino con el apacho, el tema de la mujer con el canasto, sino que es una manera de enseñar, está inmerso en el sistema educativo, está inmerso en la ideología nacionalista, y es una forma de organizar la vida y de permitir que ciertas violencias se sigan perpetuando, que ciertas injusticias se sigan perpetuando. No es inocente el folclore. Acá quiero hacer un hincapié en una cosa que es la idea de que el contenido, el formato del folclore no es bueno ni es malo. O sea, en ese sentido, no podemos decir que el apachito en sí, pintado en un cuadro, o la danza a la botella en sí, no podemos hacer no podemos poner sobre esas cosas una carga moral. Lo que estamos acá tratando de decir es cómo se instrumentaliza, cómo se convierten en mecanismos de control y de sumisión civil, político, social. Y en ese sentido tenemos que apuntar no hacia los artistas que están creando, que están trabajando estos procesos creativos, culturales, sino a las entidades y a las personas en esas entidades, en el Estado, por ejemplo, o en la élite capitalista, que están instrumentalizando esos procesos creativos y culturales. Ahí está donde podemos analizar las agendas y los intereses y los motivos detrás de la cortina, ¿no? Porque volviendo a la danza a la botella, si lo vemos así como una mujer en faldas, en polleras típicas, con una botella sobre la cabeza, lo podemos analizar en un vacío y decir, es una representación poética. Pero si vamos un paso más allá y vemos cómo esta metáfora realmente se comienza a desplazar, podemos ver que es una mujer en polleras típicas bailando y cada cuanto un hombre se acerca para apoyar una botella más sobre su cabeza. Primero una, después son dos, después son cinco, de repente son 10 botellas
que están con todo su peso aplastando la cervical de la pobre bailarina que sonríe mientras baila. Y es un ejercicio de someter, ¿no? Para mí es una metáfora muy brutal de el patriarcado mismo y de la cuña guapa y cómo ese mecanismo se utiliza para corregir comportamientos en la mujer, ¿no? Que debe sufrir y sonreír al mismo tiempo. Para hacer un contraste con toda esta representación idealizada, ¿no? Nostálgica también, porque mucho del folclore está anclado en un pasado higienizado, a veces idealizado. Es un pasado que a veces es más ficción que verdad, como lo es todo pasado, como lo es toda memoria, toda historia. Veamos un poco cuáles son los casos históricos que pueden servir como contrapartida, ¿no? Entonces tenemos en el Blapachito, tenemos al campesino diminuto, ¿no? Pastoral bucólico, que es casi como una planta más dentro de su chacra. Y tenemos a la mujer bailando, sonriente, sometida prácticamente bajo un peso de 20 botellas en la danza a la botella. Y es una mujer campesina. O sea, ambos son representaciones de figuras campesinas. Bueno, ¿cuál es la verdad histórica, si podemos llamarlo así, de el campesinado en Paraguay? O sea, el campesinado en Paraguay siempre ha estado activo en luchas políticas. Y esto va en contra de la imagen que era tan popular en esta representación dentro del cuadro del Apachito o en la danza a la botella, que exponía la dictadura en su tiempo o los gobiernos sucesivos, ¿no? El Apachito se volvió prácticamente un ícono estético, visual, cultural durante la época de la dictadura. ¿Por qué? Porque era justamente la imagen, la representación de un campesinado ideal para la dictadura. Ese era el campesino que quería ver la dictadura. Y esa es la bailarina, danzante, sometida, sumisa, sonriente también. Es la mujer y mujer campesina ideal para la dictadura. En cambio, los hechos históricos nos narran otra historia. Nos narran, por ejemplo, el levantamiento durante toda la historia del Paraguay de campesinos exigiendo acceso a recursos, exigiendo acceso a tierras. Podemos pensar, por ejemplo, en la época que estamos nombrando, durante la dictadura sucedió el caso infame de la Pascua Dolorosa. Ya que estamos en Pascua, podemos nombrar lo que sucedió hace unas décadas, en 1976. Estamos en un aniversario de la Pascua Dolorosa, ahora durante las Pascuas de 2026. Entonces, esa no es la versión que va a retratar, por ejemplo, un artista exitoso. O sea, no es que no es una versión que uno va a retratar, digámoslo de manera más correcta. Esa no es la versión que se va a exhibir y se va a popularizar por el Estado si es que es retratado por un artista. No digo que un artista no lo vaya a retratar, es más, se ha retratado esa versión de la historia y esa versión y esa representación del campesinado y de la mujer, porque nombremos también que a pesar de que los dirigentes de importantes grupos de resistencias, activismos como son las ligas agrarias cristianas, campesinas, grupos campesinos han sido hombres, y normalmente las caras visibles políticas mediatizadas de activismos y luchas políticas campesinas son hombres. Las mujeres están y siempre han estado presentes y activas dentro de esas luchas. Es más, o sea, yo nombré la Pascua Dolorosa, pero también está el caso del año anterior, en 1975, de San Isidro de Jejuy, por ejemplo. Y tantas más, ¿no? O sea, antes de la dictadura, durante
la dictadura, la presidencia de dictadura de Franco Coronel, por ejemplo, que conllevó a las reformas agrarias, las realmente únicas reformas agrarias que tuvimos en el país, donde miles de familias campesinas se beneficiaron a través de las luchas y activismos y resistencias campesinas, ¿no? Quiero leer una lista de mujeres presas y torturadas en abril de 1976, de las que fueron miembros de las ligas agrarias: Adoración Ferreira, Felipa Adolfina de Melgarejo, María Morel Céspedes, Gertrudis Felcán, Blasia Falcón Escobar, Eulogia Falcón Escobar. Estos son algunos de los nombres de personas que pusieron el cuerpo para sus luchas, para sus activismos políticos en las épocas de mayor represión que fue la dictadura de Stroessner, ¿no? Y esta no es una versión que el Estado o que la élite capitalista va a promover porque va en contra de sus intereses y de sus agendas. Es como poner sobre la mesa el asunto de que los activismos campesinos también estuvieron sostenidos por mujeres, en el sentido de que en Paraguay solo se permite a los varones ser líderes. Y se tiene mucho también de costumbre esta frase de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero detrás. Este lugar de protagonismo, digamos, histórico que trae el feminismo, de poder ir de a poco leyendo y releyendo la historia y encontrando agentes, actores, actoras, eh, que tienen que ser rehistorizadas. Es un ejercicio también de nosotras como creadoras, como investigadoras, como personas que nos estamos, digamos así, dedicando a la performance, y creando obra. No basta con una expresión. Ya entendemos, perfecto. Ya entendimos 1500 veces todas las obras de las miles de formas de la manifestación de la violencia. Espectacular. Y que se sigan haciendo. Pero eso no va a llenar el vacío de el rol reinterpretativo, de hacer una reinterpretación histórica y de que esa representación histórica pueda bajar al cotidiano, de que podamos poner en valor, en otro modo de valor, la crianza de nuestros hijos, de nuestras hijas, que es lo que va a permitir que no se siga propagando esta cultura de abuso sexual, y esta cultura de maltrato físico hacia la mujer, que es como un aspecto muy normalizado y que considero que, digamos, tiene que dejar de ser parte de nuestro folclore. De alguna manera tenemos que poder editar aspectos del folclore, y nosotras como artistas supuestamente incidimos en las subjetividades. Y supuestamente, no te digo que sí o sí, ¿verdad? Pero para eso también están los organismos sociales. Entonces hay algo que tiene que poder también modificarse del lugar de la denuncia al lugar del trabajo de campo, al lugar de la escucha, al lugar del reconocimiento de necesidades, y para nosotros aprender a cerrar la boca, ¿verdad? En ciertos aspectos que desconocemos, y aprender a preguntar también, no solamente cerrar la boca, porque en una sociedad silenciada no es lo mismo expresarse que en una sociedad donde sí está habilitado el poder hablar. Entonces, son varios cambios que tenemos que ir poder, digamos así, motivarnos una a otra, de poder reconfigurar también nuestras propias prácticas para que eso pueda incidir en otros planos, ¿verdad? Y ni qué decir en los ambientes familiares, donde muchas veces los varones estamos ahí y estamos esperando que alguien nos sirva. Si sos un tipo que trabaja con 28 mujeres y te vende la idea de que estás hablando de las mujeres, tenés que rescatarte, ¿entendés? Por lo menos encontrar una compañera con la que co-crear y dar espacio a otra voz. No podés vos otra vez tener tu autoridad sobre lo que es ser mujer, ¿entendés? Es ridículo. Y creo que es algo que tenemos que poder decirnos en la cara, ¿verdad? Eso un poco ya trayendo a lo que es esta coyuntura actual, y pensando también, bueno, ¿cómo podemos nosotras desestabilizar un poco estas cadenas de sometimiento, ¿verdad? Y son preguntas abiertas, porque tampoco es que tenemos una fórmula, pero decir, ah, bueno, reconocemos estos aspectos, reconocemos estos vicios, ¿cómo operamos después? Es una pregunta que tiene que quedar para mí
algo que tiene que ser parte del hábito, de la manera de pensarnos también. Y también para hacer una, agregar algo a lo que dijiste sobre cómo nos pensamos, y esto va a los artistas, les artistas, las artistas, músicos, actores, ¿no? Poetas, creadores en general. Yo creo que especialmente las personas que vivimos en un cono urbano, como lo es Asunción y la Gran Asunción, de repente nos sentimos muy ajenas al folclore, como pensamos, yo no escucho polka, yo no escucho guaraña, no toco polka, no toco guaraña, realmente ñenga no forma parte de mi vida. La última vez que bailé una danza folclore fue en el colegio, eh, y lo sentimos muy alejados, sentimos el folclore muy alejado de nuestras vidas, cuando en realidad tenemos que pensar que el folclore es una adhesión social más de nuestra comunidad. Y sí, no es que el folclore forma parte de nuestras vidas, es al revés, nosotros formamos parte del folclore porque somos parte de esta comunidad. Y una cosa muy perversa que tiene que ver con esa manera de pensar el folclore alejado de nosotros es que eso para mí es una manifestación de la alienación política y social, ¿no? Cuando Marx hablaba de la alienación política, hablaba de algo que sucede mucho en Paraguay, que es que no nos sentimos agentes cívicos, civiles, ¿no? No nos sentimos personas que forman parte prácticamente del flujo histórico de su propia nación y que no estamos construyendo nuestra nación-estado. Nuestras decisiones no impactan en las decisiones a nivel político, social, Estado, nación. Entonces, estamos totalmente precarizados. Y si nosotros no pensamos que el folclore forma parte de nuestras vidas o que nosotros formamos parte del folclore, lo que estamos dejando es un vacío donde entra el Estado, el Estado de la nación, agentes de poder y control, y van a instrumentalizar y mecanizar eso que pensamos que estamos dejando abandonados, porque el folclore, como el lenguaje mismo, no se puede abandonar, sigue siendo parte de la adhesión social de la comunidad en la que vivimos. Sí, porque también podemos interpretar el folclore, digamos, desde un punto de vista así más sociológico, como ponerle el mundo de la vida, ¿verdad? El folclore es también ir a la chispa todos los sábados a estar ahí en un lugar donde se puede fumar faso, donde se puede estar tranqui, donde se escucha bandas. O sea, el folclore no está cerrado a lo que por ahí desde el Estado se está promoviendo, que es el folclore. Por ahí me gustaría que, digamos, como mientras que vamos cerrando el capítulo, pensar en qué preguntas pueden quedarnos picando para seguir problematizando esto. Algo también interesante que conversábamos con Sandra es que el folclore no necesariamente tiene por qué ser dócil. Y nos toca a nosotras también encontrar las rebeliones en nuestro cotidiano y interpretar de otra manera. No solamente, digamos así, pensar, ah, bueno, tengo que poder crear algo nuevo. No, ¿cómo reinterpretar? ¿Cómo reinterpretar estos aspectos para poder, digamos así, reorganizar y volver a actualizar lo que va sucediendo? Sí, porque eso que vemos que está muy anclado en un pasado que no podemos acceder, esa es una versión nomás del folclore, ¿no? Y pensemos también que las versiones pasadas de este folclore, que es parte de nuestra adhesión social, cultural, comunitaria, esas versiones pasadas no podemos acceder porque no podemos saber qué significaban los elementos folclóricos para nuestros bisabuelos. Simplemente no podemos acceder al pasado de esa manera. Hay matices de significado que se han perdido a la historia y que no podemos acceder. Entonces, hay que entender que el folclore siempre está mutando. A pesar de que tiene elementos del pasado, siempre es una cosa viva y del presente. Y es hermoso, por ejemplo, ver versiones del folclore en una marcha de orgullo o una marcha de 8M, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta de la vitalidad y de la fuerza que tiene el folclore como potencial de cambio para una versión, una visión de comunidad y sociedad que queremos, ¿no? Para la progresión y no solamente para anclarse en un pasado nostálgico, higienizado, que solamente le sirve
a la élite capitalista o al patriarcado. Sí, y bueno, dentro de esto queremos también conocer sus opiniones. Vamos a dejar probablemente un formulario en las redes para que nos puedan comentar un poco también sobre qué opinan de la representación de la mujer en el folclore en Paraguay o en las artes en general, porque vemos también que el arte que tiene plata es casi que folclore nomás, ¿verdad? Muy poco arte conceptual y, o si no, alguna lavadita de los prejuicios de siempre son los que están recibiendo, digamos, muchas veces los premios, ¿verdad? Y también poder reconocer a las actoras, a los actores que están haciendo un trabajo diferente. Nos encantaría escuchar propuestas que están en marcha, que están en sintonía capaz con lo que estamos conversando o que piensan distinto. Este lugar quiere continuar recibiendo, digamos, comentarios de las personas para poder nosotras también aprender y a la vez para seguir intercambiando, ¿verdad? Sí, conmemorando 50 años de la Pascua Dolorosa también, justo esta Pascua 2026. Bueno, Brune, nada, y a todos nuestros oyentes en Paraguay y fuera de Paraguay, nada, que seguimos en la lucha, seguimos en las resistencias y no nos olvidamos de nuestros ancestros en esas resistencias, en esas luchas. Sí, a las que vinieron antes de nosotras y como suelo decir, tiene tanta vida quien está como quien no está. Así que acá estamos y somos parte de una resistencia de vivas y muertas, pero juntas, amándonos como podemos. Bueno, un abrazo a Michi y estamos en contacto, Abrazos, gente. Nos encontramos besos. pronto. Bye bye. Chao, chao. Crítica Invertida es una producción de Vena Rota y Red Gris. Queremos saber tu opinión. Estate atenta a los formularios de conversación disponibles en vena.rota en Instagram o en venarrota.com. Asunción, abril 2026.